Se abre la sesión. Esta sesión ha sido convocada para votar la renuncia presentada a la presidencia de la comisión por el senador Rojo Edwards, y también corresponde proceder a la elección de un nuevo presidente. Por lo mismo, los senadores aquí presentes tienen que proponer a quien podría ser el nuevo presidente y proceder a la votación correspondiente. O elegir un presidente accidental. Por la sesión de hoy. Perfecto. ¿A quién proponen? El senador Edwards. Claro. Y dejar constancia que el senador Edwards está reemplazando al senador Pugh por esta sesión. Perfecto. Aprobado entonces por unanimidad. Bueno, ¿perdón? No votamos la renuncia, ¿correcto? Sí. No, pero entendemos entonces por aprobada, por unanimidad, mi renuncia a la presidencia de la comisión. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Bien, señor secretario, por favor, demos lectura a la cuenta. Corresponde informar de los siguientes asuntos. Primero, han llegado nuevos proyectos de ley del honorable senador señor Castro que modifica la ley 20.448 en materia de reajustabilidad de los créditos hipotecarios universales. También una moción de la senadora Allende con la que modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para regular el volumen de las comunicaciones promocionales o publicadas que indica. También de la senadora Allende modifica la ley 20.009 con el objeto de facilitar el aviso oportuno del usuario a los emisores en caso de extravío, hurto, robo o fraude de los medios de pago que indica. Los reemplazos permanentes en la Comisión de Economía: se reemplaza el senador Rojo Edwards por el honorable senador Daniel Núñez, eso a contar del 26 de marzo, y también la senadora María Loreto Carvajal del Comité PPD Independiente, a partir del 10 de abril, será reemplazada por el senador Francisco Huenchumilla del Comité Mixto Demócrata Cristiano e Independiente. Finalmente, dos oficios. Primero, de la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.886 de bases sobre contrato administrativo de suministro y prestaciones de servicios, cumple con remitir a la Comisión de Economía un informe con las principales observaciones que a la fecha han sido detectadas en el marco de la aplicación tanto del individualizado cuerpo normativo como de su reglamento, y de la subsecretaria de Economía, Fomento y Empresas de menor tamaño, señora Javiera Petersen, quien remite informe de avance relativo al sistema unificado de servicios. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Vamos a aprovechar de saludar a quienes nos acompañan, especialmente a los representantes del Ministerio de Economía. Entendemos que el ministro Grau viene en camino y se va a incorporar a la sesión en unos minutos más. Por ahora, quizás le pedimos a Virginia que nos acompañe en la mesa para poder empezar a ver las adecuaciones que entiendo el gobierno estaba proponiendo, que son adecuaciones formales, y también las indicaciones que, si bien las habíamos conversado, al parecer no hubo una campanilla o un pronunciamiento formal, pero las vamos a ir viendo una a una. Yo partiría entonces por las indicaciones, si le parece, y después ver las indicaciones formales. Y también aprovechamos de saludar a todos los asesores de los señores senadores que nos acompañan, que han hecho una gran labor en este proyecto de ley. No sé si los senadores Sangüesa y Núñez... aprovechamos también de dar la bienvenida al senador Núñez, que se viene incorporando entonces a la Comisión de Economía de forma permanente, y también al senador Huenchumilla, que se incorpora desde el día de hoy al trabajo de esta comisión.
Señor secretario, partimos por la indicación número 196. Así es. Presidente, la Secretaría preparó una minuta y que está a disposición de los señores senadores. La imprimimos y la dejamos en los puestos de cada uno de los senadores. Claro, efectivamente no hubo pronunciamiento respecto de la indicación 196, de que los autores son los senadores Edwards, Pugh y Sangüesa, para incorporar un artículo nuevo, 45 bis. el artículo 45 Sí. bis. Yo le quiero comentar al secretario, es la intención de los senadores Sangüesa, Pugh y Edwards de retirarlo. Nosotros la entendíamos Perfecto. retirada. Ahora no está el senador Pugh. No sé si el senador Sangüesa quiere corroborarlo. Yo esto lo entendí retirado. Quizás no hubo campanilla, pero la intención era esa. Retirar. Perfecto. Sí, porque tiene problemas de admisibilidad. Sí, indicación. sí, no. ¿Ya? Perfecto. Lo retirado. sabemos. Otro asunto que no fue... Saludamos entonces al ministro de Economía que se incorpora en este minuto a la sesión de la comisión. Otros asuntos que no fueron como sancionados por la comisión son dos indicaciones referidas al artículo 4 que se refieren a materias que quedan excluidas del ámbito de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Particularmente la indicación 11 bis del honorable senador señor Durresti para reemplazar la letra A que está referida en el proyecto y en la indicación a autorizaciones tramitadas íntegramente en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por otro lado, la indicación 12 bis, en este caso los autores, además del senador Durresti y del senador Saavedra, y también está referida a la misma materia. Como un poco para recordar lo que fue la discusión del proyecto, esta materia sí fue abordada, pero en base a otra indicación o indicación del Ejecutivo, que es la indicación 10 bis, que esa fue aprobada 4-0. Y la materia como tal está igualmente contemplada en el artículo 4 Sí. y Sí, en los términos presentados por el Ejecutivo. Durante la tramitación, y después le vamos a dar la palabra al ministro si quiere, nosotros entendemos que las indicaciones 11 bis y 12 bis fueron subsumidas en la propuesta del Ejecutivo. Esto se acordó, se ingresó con acuerdo, digamos, que es el literal A del artículo 4. Ahora, por supuesto que no está el senador Durresti y tampoco está el senador Saavedra, por lo tanto no podemos retirarlas, pero esto entiendo que ya está considerado dentro del acuerdo de la redacción del Ejecutivo que cambió la letra A del artículo 4. ¿Le ofrezco la palabra a Virginia o el ministro? Sí, presidente. Efectivamente, en la letra A, esto está a nuestro juicio, bien, por supuesto, esto siempre es una cuestión discutible, pero a nuestro juicio está bien incorporado lo que ahí está planteado, en particular para hacer un recuerdo de qué trataba esto. Esto dice relación con una de las exclusiones más relevantes, que básicamente señala que todo lo que ocurre dentro del sistema de evaluación ambiental y que está regulado por la ley 19.300 no está regulado por la ley marco que hemos discutido. Por lo tanto, una exclusión bien sustantiva, diría yo, pero nosotros no vemos, o sea, vemos que está bien recogido el debate en esa indicación que incluimos finalmente como Ejecutivo. Lo que pasa es que el problema que tenemos acá es que tenemos que rechazarla porque no podemos retirarla. Si estuviera los senadores, obviamente la retiraríamos, pero yo propongo que la comisión la rechacemos por unanimidad. ¿Habría acuerdo de los senadores de rechazar las indicaciones 11 bis y 12 bis? La 11 bis del senador Durresti y la 12 bis del senador Durresti y Saavedra por encontrarse subsumidas dentro de la indicación del Ejecutivo en el artículo 4 de letra A. Sí, dejamos esa constancia que por lo menos la intención mía, como quizás no se tocó la campana, pero todas las indicaciones que estaban al artículo 4 bis fueron subsumidas y esta quizás no quedó claro su retiro, ¿no? Entonces, bien, vamos a entenderlas por rechazar entonces estas dos indicaciones. Bien, vamos a pasar al artículo 99. Sí, en el artículo 99 ocurre, después conversando con representantes del Ejecutivo,
que en su momento se presentó una indicación, que es la 373, que no contemplaba una mención al artículo 99 porque el Ejecutivo pensaba que este artículo iba a desaparecer. Y eso no ocurrió. Entonces, nosotros hicimos notar que dado que se hizo modificaciones a una serie de otras normas en un determinado sentido y que este artículo 99 tenía el mismo criterio, que daba la impresión de que se hubiera quedado en el tintero, que se hubiera omitido, y el Ejecutivo estuvo de acuerdo en que esto debía también estar en el artículo correspondiente. Eso es, presidente. Esto es una adecuación que se hizo, creo, no sé si en las 30 leyes, y por lo tanto, como en este caso se propuso eliminar el artículo y no se eliminó, habría que hacer esta adecuación. Me imagino que, no sé si el Ejecutivo quiere decir algo, pero yo creo que estaríamos para aprobarlo por unanimidad. Sí. Sí. Pero a digamos, la indicación 373. Sí, presidente. Le damos la bienvenida también. Muchas gracias. Buenos días. Camila. Saludar a los señores senadores presentes, al resto de la comisión. Efectivamente, esta es una modificación que se hizo por consistencia para que se recogiera adecuadamente los criterios establecidos en el artículo 61 de la Ley Marco, las modificaciones a las leyes sectoriales. El Ejecutivo, sin perjuicio de ello, estaba por eliminar la modificación a la norma de CONADI, que si bien únicamente reconoce funciones a la CONADI para que se incorporen, ¿no es cierto?, al sistema de autorizaciones sectoriales, sin establecer nada más que aquello, se estimaba prudente eliminar ese artículo. Al ser rechazada esa indicación del Ejecutivo, correspondería entonces hacer esta modificación por consistencia, al igual que las otras leyes sectoriales que se modificaron. Bien, si le parece entonces a los senadores presentes, vamos a aprobar esta adecuación de manera unánime. ¿Le parece? Bien. Aprobado. Vamos con la siguiente. Las siguientes son cambios realizados por la Secretaría en cumplimiento de la autorización y el mandato de la Comisión de hacer adecuaciones formales para coherencia interna de la ley. La primera de ellas es una indicación del senador Sangüesa respecto del artículo 2 para sustituir la expresión comité de subsecretarias y subsecretarios para la regulación y evaluación sectorial por comité para la regulación y evaluación sectorial. En el marco de la discusión de las indicaciones, la indicación 374 del Presidente de la República propone en forma transversal reemplazar en todo el texto del proyecto comité de subsecretarias por comité de autorizaciones sectoriales e inversión, y entonces nosotros entendimos que en ese sentido cabía dar por aprobada la indicación en esos términos. Y probablemente el senador Sangüesa quiere retirar esta indicación, por lo tanto. Es que está dentro de también. Esto está. Ya. Entonces la retiramos y queda entonces la 374 para no tener que rechazarla. ¿Le parece? Ya. Bien, se entiende entonces retirar la indicación número 7 bis del senador Sangüesa, porque también está dentro de lo que hemos acordado y de la nueva denominación de este cuerpo. Bien. Después, la página siguiente, la indicación 282, número 4. Ambas letras de la indicación pretenden introducir la misma modificación en la misma parte del artículo, valga la redundancia. El Ejecutivo sugiere dejar la letra B como única letra. Perdón, ¿cómo? O sea, hubo un problema, detectamos que se produjo un problema en la redacción de la indicación original al artículo 6, porque tanto la letra A como la letra B planteaban un reemplazo muy similar. La verdad que las diferencias eran nada más que de las preposiciones. Sí. Entonces consultamos con el Ejecutivo y dijeron que ellos prefieren que optemos solamente la letra B como única letra que se aprobada respecto de la indicación.
Perdón, y la diferencia es prácticamente nula, porque una dice o a la presentación de la declaración jurada que se refiere al artículo 14 bis según corresponda, y la otra dice o de la presentación de la declaración jurada de acuerdo con el artículo 14 bis según corresponda. No vemos... Pero eso está antes. Sí, sí, sí. Sí, ministro. Esto solo aclarar que fue en la vorágine de esta tramitación un error del Ejecutivo de incluir estas dos letras que eran básicamente lo mismo, y tal como decía el secretario, nosotros preferimos la letra B. Creemos que queda mejor esa redacción. Bien, si le parece a los senadores, vamos a aprobar entonces la propuesta del presidente de la República. Queda aprobada entonces en la redacción en el artículo 6º de la letra B. Letra B, perfecto. Sí. La siguiente es una corrección en la indicación número 331 ter, también del presidente de la República. Nosotros detectamos que seguramente era un problema más bien formal, porque se reitera toda la redacción del inciso quinto y al cual solo se pretende agregar una frase. Entonces, la propuesta es aprobar esa indicación con modificaciones en el sentido de reemplazar solamente lo que ¿Qué artículo estamos es, viendo? es una de las tantas leyes que se modifican, es la 19.882, que regula la nueva política personal a los funcionarios públicos, que indica la indicación. En ese comparado no está, porque es de las últimas indicaciones que se... Está en este otro documento, presidente. Sí, lo que pasa es que... ¿Podemos explicar Sí, esta es la ley vigente. ¿Y la indicación? Perdón, esto es lo que... ¿Qué es lo que aprobamos nosotros en esto? La indicación 331, ¿no? Sí, Si está en la página siguiente, sí. copiaba todo, entonces ya dos veces repetía la misma redacción. Ah, Y acá ese es el inciso. ¿eso es todo el cambio? Ah, Sí. Ya, ok. Eso se nos pasó entonces. Sí, es que este también es un tema del Ejecutivo. Lo que ocurrió acá es lo siguiente. En un texto completo nosotros queríamos poner una parte solo al final. Y en vez de poner solo esa parte al final, pusimos todo el texto de nuevo completo. Entonces por eso está el texto y después la parte final más todo el texto de nuevo. Eso es lo, Perdón, el y error que es cometimos. el párrafo que se repite entonces el que dice en la proposición de convenio se incluirán las metas anuales. ¿Eso es el párrafo que se repite y hay que eliminar porque si no estaría dos veces? Sí. Claro. Ya, La y Y quedarse solamente con lo que se agrega, que es la parte final. Sí. Y que eso Ok. está en la ley vigente, lo que Bueno. ya estábamos nosotros incluyendo. entonces la propuesta de la Secretaría sería eliminar eso y quedaría la columna tercera, digamos. Ah, exacto. Perdón, parece, presidente? sí, perdón. Parte de eso, después sigue eso. Esto es como un encabezado de lo que viene acá, dentro del plazo máximo de 60 días corridos. Eso se No, mantiene, no. porque es al Esa inciso es la quinto, referencia al artículo. Claro. Lo que pasa es que como el artículo es largo, ocupa toda esa columna, pero la verdad es que la modificación viene en la página siguiente. En el caso del órgano... ¿Esa parte? Sí, exacto. La tercera columna al final. Ok, ya, sí, está bien. ¿Te parece? ¿Le parece? Bien, si le parece entonces vamos a eliminar ese párrafo que está repetido y vamos a seguir entonces la propuesta de la Secretaría que ordena la propuesta que ya había sido aprobada al Ejecutivo. ¿Estamos? Sí. Y otras modificaciones formales, presidente, del cumplimiento del encargo y el mandato de la Comisión a la Secretaría. Fueron modificaciones formales que se introdujeron, que son las siguientes. Por ejemplo, Administración del Estado, ponerse, Con mayúscula. con mayúscula, claro. Este sistema por super, porque así aparece también dentro de las definiciones de la ley. Cada vez que se empleó el término servicio sectorial por órgano sectorial, el cual se hizo bastante énfasis en distintas partes del debate. Bueno, mesa regional también con mayúscula. Comité subsecretaria y subsecretario por comité. En algunas partes se mencionaba solamente al Ministerio de Vivienda y el nombre propio es Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También se reemplazó
cuando se mencionaba sistema de información unificado permiso por sistema de información unificado permisos sectoriales, que es el nombre que le da la ley. Y finalmente mecanismos establecidos en el título séptimo, que también se hizo esa mención cada vez que correspondía, entre otros. Bien, esas las podemos aprobar al tiro y después vamos a las normas de quórum que tienen que considerar. Bien, ¿habría acuerdo entonces con todas las modificaciones formales propuestas por la Secretaría? Bien, acordado, si le parece, acordado por la unanimidad. Y también le corresponde a la comisión pronunciarse sobre las normas que tienen un carácter supra mayoritario. Las normas de carácter orgánico constitucional son las siguientes. La primera, en el artículo 40 del texto despachado por esta comisión, ex 41 del texto de la Cámara de Diputados, que crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversiones. Y luego dos modificaciones precisas a la... Perdón, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es determinar que esto es de esas quórum. las normas de quórum, claro. Y que es lo que vamos a enviar nosotros con la... Ya. La primera es la creación de la oficina... Sí. Ya. Y la segunda son dos modificaciones que están contenidas en el artículo 97, que modifica la ley sobre cierre de faenas en minería. ¿Y por qué esto es de quórum? No hay muchas más Procedimiento de impugnación de multa. Sí, bueno, esa ley tiene bastantes modificaciones y estos son normas propias y fueron consultadas en su momento también a la Corte Suprema. ¿Y esto lo calificó la Cámara? Y viene así calificado también por la Cámara de Diputados, esas dos normas. El artículo 97 92. Y finalmente, como ley de quórum calificado, el artículo 45, ex 46 de la Cámara, que es relativo al secreto de la información y documentos de oficina. Siempre que hay algo reservado, requiere quórum calificado. ¿El Ejecutivo está de acuerdo que no hay nada más de quórum en toda esta ley? O sea, no hay o no estoy de acuerdo. Perdón, pero con esto están de acuerdo. Vamos a aprobar esto en todo caso. ¿Tenemos que aprobar esto, secretario? Bien. Vamos a aprobar entonces la declaración de normas de quórum de la Secretaría en las que están expresadas entonces en el documento que tienen los senadores en el frente. Bien. Le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, esta es una conversación que hemos adelantado con la Secretaría de todos modos. No teníamos conocimiento que se iban a plantear la calificación de las normas en esta ocasión. La única, o la principal diferencia que hemos planteado es que al momento de votarse las normas en la sala de la Cámara, se estableció un quórum distinto por la Secretaría de la Cámara para varias normas que no están incluidas y luego por alguna razón desconocemos por qué no fueron incluidas con esa categoría en el informe oficial que envió la Cámara al Senado tras la aprobación de la sala, pero fueron consideradas de quórum en la votación de la sala y ahí es donde nosotros desde el Ejecutivo se nos plantean como algunas dudas porque nosotros estábamos en principio de acuerdo con esa calificación preliminar para la votación en la sala de la Cámara. Eso se lo hemos planteado a la Secretaría de todos modos, lo hemos conversado y ahí en realidad no desconocemos en términos como reglamentarios el cómo proceder, así que deferencia a la Secretaría, los puntos ya han sido planteados, así que... Pero, a ver, eso el gobierno eso podría ser declarado en la Comisión de Hacienda o podría ser declarado en la misma sala, ¿o no? O sea, si nosotros dejamos esto aprobado acá, ¿existe un nuevo momento en que el gobierno podría hacer ver esa opinión? Porque si no, la idea es sacarlo de la comisión para que pueda pasar a Hacienda y no quedarnos pegados con esto. ¿Es así o no, secretario? Y yo quiero explicar que tomamos contacto con la Secretaría de la Cámara, porque tal como dice Camila,
informe de las comisiones en la Cámara planteaba algo distinto de lo que finalmente sancionó la Secretaría de la Cámara en el oficio correspondiente, que es el documento oficial sobre el cual nosotros trabajamos. Ese documento, el que nosotros tomamos de base para la calificación de estas normas supramayoritarias, y son exactamente las mismas, lo que sí, claro, han cambiado de orden por todas las modificaciones que tuvo el proyecto. Pero estimamos que no se suman nuevas normas que requieran de un quórum especial, ni tanto orgánicas constitucionales ni de quórum calificado. Entonces, en la Secretaría de la Cámara nos explicaron que posterior a la aprobación por parte de la Sala, ellos realizan un trabajo donde se decanta esa apreciación preliminar de la comisión y con mayor detención evalúan si es que una determinada norma tiene o no un carácter supramayoritario. Y a la conclusión de que ellos llegaron es que solamente estas normas son orgánicas constitucional y de quórum calificado, no las demás, que eran sugeridas por la comisión como que eventualmente podían tener un carácter supramayoritario. Pero ellos, en la Secretaría, en el documento oficial que comunica al Senado, no las considera de supramayoritaria. Y pregunta, porque nosotros podríamos declarar estas como norma supramayoritaria y el gobierno tendría no podría en otra parte del proceso de tramitación hacer ver Sí, podría hacerlo tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala, ¿no? Es que podemos dejarlo así para poder avanzar y para que se pueda seguir tramitando y ustedes lo hacen en el... Bien, entonces nosotros vamos a aprobar entonces la declaración de normas de quórum establecidas por la Secretaría de la Comisión. ¿Les parece? Bien. No obstante, el gobierno tiene la posibilidad en otra parte del proceso de hacer ver su punto de Eso es vista. todo respecto de la Secretaría, presidente, pero entendemos que el gobierno también quiere hacer formular algunas cosas que podrían perfeccionar el texto. Sí, bueno, vamos a pedirle al gobierno que nos la muestre. Ahora, ¿eso significa vamos a reabrir discusiones que ya están zanjadas? ¿Qué es exactamente lo que quiere el gobierno con esto? Sí. Presidente, por su intermedio, la idea no es reabrir debates que están concluidos, sino que, siguiendo lo indicado por la Secretaría, plantear estas redacciones o cambios de redacción menores que se plantearon en el contexto de la mesa técnica también a todos los asesores de los parlamentarios y parlamentarias que integran esta comisión, para buscar la aprobación, si es del parecer de la comisión, en el fondo, el hacer esos ajustes exclusivamente, pero no implica el reabrir el debate sobre la norma aprobada. Esos cambios menores no está autorizado la Secretaría. Nosotros votamos en algún minuto Sí, para... por su intermedio, presidente, justamente lo que le estaba explicando al senador Edwards, que nosotros estimamos que iban un poco más allá de lo que nos facultó la comisión. Cada uno de estos cambios. Perdón, ¿y son cambios que el Ejecutivo podría hacer como una indicación en la sala o en la Comisión de Hacienda? Porque quiero entender un poco, no quiero reabrir algo que ya está... Presidente, son modificaciones menores. Por ejemplo, en el artículo que establece las definiciones de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, invertir el orden para mantener el orden alfabético, por ejemplo, de las definiciones. En algunos casos son intervenciones que la Secretaría pudo haber estimado que son un poco mayores, como por ejemplo hacer referencia al término habilitación en vez de autorización, para que todas las veces que se menciona, la vez que se menciona en realidad en una definición, se entienda que está aludiendo tanto a las técnicas habilitantes alternativas como a las autorizaciones sectoriales.
Son cosas bien puntuales que tenemos en un documento que fue el que enviamos a la mesa técnica y si quizás fuese el parecer de la comisión podemos proyectar para que sea más fácil aclarar. Estoy explicando. A veces se puede ver una por una para no... Presidente, la primera efectivamente el cambio de orden, si es que hubiese alguna referencia en el resto del proyecto de ley a esos numerales, se puede hacer la adecuación correspondiente, entendiéndose que es una adecuación formal. Mayor prolijidad en la técnica legislativa. Nada más. Por eso son cosas menores que si no es del parecer de la comisión acogerlas, no hay problema. No genera ningún cambio mayor en términos para mayor claridad en la técnica legislativa y la aplicación de la norma futuro. La definición de titular de iniciativas de inversión, ¿no es cierto? Aquí hacemos proponemos un cambio menor, que es reemplazar la palabra autorización por habilitación para dar cabida tanto a las declaraciones juradas, avisos y a las autorizaciones sectoriales. En la definición número 19 del artículo 5, que define titular. Yo entiendo que es mejor que esté la palabra habilitación que autorización, por lo que usted dice. Ahora, yo aquí también le pregunto a la Secretaría, ¿no nos estamos extralimitando haciendo este cambio?
No, o sea, es como usted señaló, que va en la línea de, De todo lo que se todos habló. los distintos cambios. Por eso se entiende que es una adecuación más bien de usar el concepto preciso para que no haya un... o sea, para que realmente represente la aplicación de la ley. A ver, La aplicación de la ley. aprovecho de preguntar a los senadores, ¿les parecería entonces hacer el cambio de orden, ¿no es cierto?, del el artículo 11, el 10 cambiarlo al 11 y el 11 cambiarlo al 10 y cambiar la palabra autorización a habilitación en el artículo 5? ¿O preferirían que esto se haga... Perdón, en Hacienda esto no... Sí. Si el cambio es de ese tipo y es formal y la Secretaría lo avala, porque claro, a veces en una palabra pueden haber implicancias que uno Claro, que sean no, mayores, uno puede... pero si la Secretaría lo avala como formal, yo creo que es mejor dejarlo ordenado ahora, porque Está bien. Hacienda ¿Está de se va a acuerdo? enredar mucho Sí. más con este proyecto porque no lo conoce. No lo Entonces, es más coherente acá hacerlo. Señor Sangüesa, que ¿lo planteárselo a aprobamos? ellos. A Bien, menos que sean entonces cambios vamos entonces a Presidente, senador Sangüesa. a mí lo que me preocupa es, en la segunda parte, en el número 19, no hay problema porque creo que habilitación engloba las dos definiciones, pero cuando yo cambio de orden, yo no sé si dentro del proyecto hay alguna referencia que diga al artículo Sí, número eso no 10, sé. ¿Hay o no hay? porque el proyecto es largo, entonces yo no recuerdo si hay o no. No lo encontró. ¿Ah? Porque ahí sí puede afectar. Claro. Bueno, pero en ese Diferente que caso, yo haga referencia al número 10 y después la pase al 11. Secretaría hizo la búsqueda, no encontró ninguna referencia que pudiese confundir la aplicación de la ley, pero obviamente que lo podría la Secretaría revisar esto si es que nosotros lo aprobamos para hacer el cambio. Y en esos términos, ¿estaríamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a aprobar las dos modificaciones formales propuestas por el Ejecutivo que se refieren al artículo 5, número 10 y 11 en cambiar de orden, y el artículo 19 cambiar la palabra autorización por habilitación, que está más en línea con lo que se habló en este proyecto. Si le parece, queda acordado. Ya, vamos a la siguiente, sí. Presidente, por su intermedio, entonces, la siguiente modificación que se planteó en la mesa técnica es en el artículo 15, inciso final, referido al examen de admisibilidad. Hay una imprecisión por cuanto se señala que regirán las normas, la última parte... Estoy tratando de acotarlo lo más posible. La última parte dice que se aplicarán las reglas generales respecto a la persona solicitante. Lo que proponemos es eliminar esa última parte que dice respecto a la persona solicitante, porque en rigor la normativa rige al proyecto o actividad o iniciativa de inversión regulada y no a la persona específica. Por lo tanto, se estima que la referencia a esa persona es más bien un error que es conveniente enmendar. Si quiere, para mayor claridad, ¿puedo leer completa esa parte de la norma? Sí, esto está en el comparado en la tercera columna, la página 57, si lo quieren ver desde ahí. Claro, acá el texto aprobado en este inciso final señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si la persona solicitante alterase los términos del proyecto o actividad en evaluación en alguno de los aspectos sujetos a limitaciones regulatorias o si hubieran transcurrido más de 12 meses desde el vencimiento del plazo máximo para resolver sin que la persona solicitante hubiera ejercido el silencio administrativo, las modificaciones a la normativa sectorial que hubiesen entrado en vigor regirán conforme a las reglas generales. Y ahí hoy día aparece en el texto aprobado por esta comisión respecto a la persona solicitante, pero nos parece que esa mención a la persona solicitante distorsiona o hace poco clara la aplicación de la norma, cuando en realidad las normas generales aplican a todo el mundo. Claro, no es necesario señalar el sujeto específico al cual se le aplica esa norma general. ¿Les parece, senador Sangüesa? Bien. Entonces vamos a entender que esta es una adecuación formal y se elimina la frase respecto a la persona solicitante del artículo 15 como fue aprobado por esta comisión.
Acordado. Ya, artículo 22. Presidente, esa modificación o esa propuesta, si me permite, no vamos a insistir en esa modificación, dado que la tratamos en la mesa técnica, pero no quedó clara la conclusión, así que, de nuevo, como son cosas que no alteran el fondo de lo aprobado por la comisión, no nos parece indispensable hacerlo. Así que voy a pasar al artículo 76, inciso final, referido al régimen de estabilidad regulatoria. Acá lo que se pretende aclarar, ¿no es cierto?, en la norma es que quien declara la intención de adherir al régimen de estabilidad regulatoria es el solicitante, y estimamos que la redacción puede abrir quizás dudas de interpretación respecto del rol que le corresponde a los órganos sectoriales. Entonces, si volvemos al texto aprobado por la comisión... Perdón, esto está... artículo 76, inciso final. ¿Eso está en el segundo? ¿En qué página del comparado para verlo? No lo tengo. ¿No? Sí. Acá hay comparado. Yo no tengo computador como para 76. Página 172. 127, perdón, 127. Del comparado. Perdón, pero ¿qué esto está hablando el jefe de la oficina? Sí. Sí, que estaba al final. Es que tiene que estar en el oficio después. Chuta. Tenemos el oficio, ¿no? ¿O tienen algo, tienen la unión de todo lo aprobado? Sí, y eso lo tenemos impreso. ¿Y lo podrían mandar por último a tenerlo en el computador? Pero podemos compartir Ya, pero perdón, pero acá lo que pide el Ejecutivo es exactamente que agregar este párrafo final. Solo lo que está en rojo. Cambiar aplicación de él por intención de adherir al. A ver, ¿podemos leerlo? ¿Puede leerlo? Sí, leámoslo. Sí, claro, presidente. Puedo leer este inciso final del artículo 76, nuevo, propuesto por el Ejecutivo, que refiere al régimen de estabilidad regulatoria. El inciso final dispone, en la versión aprobada por esta comisión, que transcurridos 5 años desde la notificación de la resolución de calificación ambiental, sin que el titular hubiera ingresado la correspondiente solicitud al Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales, dicha autorización no podrá acogerse al régimen de estabilidad regulatoria. No obstante, el transcurso de este plazo no afectará a las solicitudes de autorización sectorial que hayan sido ingresadas dentro de dicho periodo y respecto de las cuales ya se haya declarado la aplicación del régimen de estabilidad regulatoria. Eso es lo que establece el texto aprobado que está en la columna además a la izquierda. La propuesta del Ejecutivo planteada en la mesa técnica
es modificar en esta última oración la aplicación del por la intención de adherir al régimen de estabilidad. ¿Y esto por qué? Y acá está el motivo, lo voy a proyectar de todas formas para registro. Lo que establece el mecanismo aprobado por la Comisión es que los órganos sectoriales solo deben comunicar a los titulares cuando no procede la aplicación del régimen de estabilidad regulatoria, pero no corresponde que hagan esa declaración si es que la procedencia es correcta. Esto lo conversamos también previo al ingreso de esta indicación. Entonces, para evitar que se entienda que los órganos sectoriales deben declarar la procedencia del régimen y aclarar la redacción de la norma, se determina específicamente a qué declaración se refiere este último inciso, que es la declaración del titular de la intención de adherir. ¿Los órganos tienen plazo para responder esa solicitud? Es que ese es precisamente lo que queremos aclarar, que bajo el diseño no es necesario que los órganos sectoriales se pronuncien favorablemente, en el fondo, sobre la solicitud de adherir, sino que es simplemente una intención expresada por el solicitante de la autorización sectorial, que en caso de no proceder conforme a la ley, el órgano sectorial debe hacerlo ver previo a la admisibilidad o a la resolución de admisibilidad de la autorización sectorial respectiva. Pero no le da más certeza a la persona que está invirtiendo. ¿Hay plazo o no hay plazo? Esa es la primera pregunta. ¿Dejamos un plazo esto? Hay un plazo si es que el órgano sectorial estima que no procede la estabilidad regulatoria, y ese plazo es máximo al momento de declarar la admisibilidad de la solicitud de autorización sectorial. Ya, eso quedó en la... Sí, lo puedo también mostrar, sí. Presidente, Sí, ¿puedo sí, comentar algo breve? sí. Pero yo quisiera acotar el debate porque lo único que se está discutiendo acá es cómo se contabilizan esos 5 años. Solo... No, pero o sea, lo que pasa es que lo que yo estoy preocupado de lo que estoy viendo es que no haya certeza, porque si la persona no te dice que sí o que no, claro, si hay un plazo máximo para decirte que no, se entiende que sí una vez que tenemos el plazo. Pero si no hay plazo... Ahí está, lo voy a ver. Sí, pero claro, es una discusión mayor. Que está bien resuelto Sí. según nosotros, pero más allá de eso estamos en un tema bien acotado. Hay 5 años, ¿no es cierto?, una vez que sale el RCA, Sí. y la pregunta es desde cuándo, o sea, ¿qué se considera basta haber hecho durante esos 5 años para poder acceder a ese régimen? Y aquí lo que se está planteando es que basta el hecho de que se haya solicitado. Que está bien, yo no veo, pero por eso quiero asegurarme de los plazos. Pero... Senador, para responder de manera bien específica, el inciso inmediatamente anterior, que está proyectado acá, establece que en caso que la aplicación del régimen de estabilidad no sea procedente, el órgano sectorial competente lo comunicará al solicitante previo a resolver la admisibilidad de la solicitud de autorización sectorial. Entonces, el plazo y la oportunidad están determinados en la norma que ya aprobó la Comisión. La única precisión que pretendemos hacer es esta, porque si se fija la voz que se menciona en el texto no precisa quién es el sujeto que debe hacer esa declaración. Claro. No dice ya se haya declarado y no precisa sí. quién debe realizar esa declaración. Entonces, para puede guardar no- problemas o prevenir futuros problemas interpretativos, acá lo único que se hace es precisar que es el titular quien declara, y de hecho eso es consistente con el inciso anterior, que establece para acá: las personas titulares de las iniciativas de inversión señaladas deberán acompañar a la solicitud correspondiente una declaración simple, expresando su intención de adherir. Entonces, la forma de clarificar esa voz que hoy día no tiene un sujeto claro, ¿no es cierto?, porque habla de manera abstracta y dice ya se haya declarado, lo único que se busca hacer es precisar quién realiza esa declaración. Pero eso es consistente, estimamos, con los incisos anteriores, pero si fuese, de nuevo, como un mayor problema para la Comisión acceder a aquello, creemos que, bueno, de hecho, esta aclaración ya para efectos de la historia de la ley debiese ser suficiente para entender claramente a quién se refiere esa declaración. Sí. Yo estoy ok, me parece que es lo que corresponde. No sé, senador Sangüesa. Bien, si le parece, entonces vamos a aprobar esta clarificación en el artículo que hemos estado discutiendo, el artículo 76, el inciso final.
que es exactamente eliminar la palabra aplicación del y cambiarla por intención de adherir al. ¿Estamos? Aprobado. Ya. Artículo 85, número 15. Presidente, por su intermedio para explicar esta modificación. Bueno, la redacción original, o sea, vigente del artículo 171 del Código de Aguas, ¿no es cierto?, comprendía o ocupa la conjunción verbal aplicándose, ¿ya?, en lugar de aplicarán. Sin perjuicio de eso, durante la tramitación en el primer trámite, en el informe que salió de la Cámara al Senado, la Secretaría a veces hacen algunas modificaciones menores, ¿no es cierto?, como sugerencia, y ahí fue donde se modificó el verbo, la conjunción verbal aplicándose por aplicarán, y en opinión de el Ejecutivo plantea a la mesa técnica, esa conjugación puede ser problemática,
ya que no da a entender claramente quiénes son quienes deben aplicar esas normas, ¿no? Por lo tanto, la postura del Ejecutivo es simplemente mantener la conjunción verbal actualmente vigente en el Código de Aguas, que hace referencia a aplicándose las normas previstas en el párrafo primero del título del Código de Aguas que corresponde. Aplicándose a la presentación. Exacto. Sí, sí, claro. El artículo 171 aprobado señala que las personas naturales o jurídicas que deseen efectuar las modificaciones a que se refiere el artículo 41 presentarán los proyectos correspondientes a la Dirección General de Aguas para su aprobación previa y aplicarán a la presentación el procedimiento previsto en el párrafo primero de este título con las siguientes modificaciones. ¿Ya? El término o la conjugación verbal aplicarán es la que viene aprobada, y la propuesta es que se diga aplicándose, puesto que se refiere a las normas que aplican a la presentación y ese verbo no se refiere a el sujeto que debe aplicar las normas. Si los senadores están de acuerdo, yo creo que esto está bien. Es mi opinión, creo que concuerdo, y acá no estamos cambiando nada, se está simplemente queda mejor la redacción. Bien, si le parece, entonces vamos a aprobar el cambio de la palabra y aplicarán por aplicándose, contenida en el artículo 171 del Código de Aguas, de manera de que quede como está la ley actual y no el cambio formal que se realizó en... ¿Estamos ok? Sí. Bien, si le parece, entonces vamos a acceder a la propuesta del Ejecutivo. Aprobado. Ya. Esas serían las modificaciones o correcciones menores para las cuales buscábamos la validación de la comisión. El resto de las que están contenidas en ese documento ya fueron resueltas por la comisión justo antes en las votaciones justo anteriores a esta conversación. Bien. Estamos entonces, pues, ¿eh? Se despacha el proyecto y el informe entonces será llegar a la Comisión de Hacienda para su próximo trámite. Bien. Acordado. Ahora usted me entrega la campanilla, pues, antes de... Es que como no son textos, Sí, una fiesta que se lo invita. decía, porque era que la secretaría no lo había enviado. Ya. Y me tengo que retirar. Voy a volver a la votación de la tarde, sí.